Bene, buonasera a tutti. Muy bien, buenas tardes para todos y bienvenidos a este encuentro con el título ¿Por qué el 68? Preguntas de la historia. Agradezco inicialmente a nuestros huéspedes. A mi derecha, la profesora María Bocci, profesora ordinaria de Historia Contemporánea de la Universidad Católica de Milán. Y también Mario Calabrese, director del periódico del diario La República. Buenas tardes, gracias. Agradezco de corazón haber aceptado nuestra invitación y voy de inmediato al tema de hoy. La primera parte del encuentro le preguntaremos a la profesora Bocci no solo que nos ayude a entrar en los contenidos históricos de la muestra que muchos de ustedes en estos días estáis visitando, del título 1968-2018, sino también le pediremos a la profesora que nos cuente el trabajo que llevó a esta muestra, el trabajo con el grupo de jóvenes estudiantes e investigadores universitarios que nos ha llevado a tener la exposición que podéis ver. En la segunda parte le preguntaré al director Calabrese, le haré algunas preguntas que nacieron entre aquellos que construyeron esta exposición y los tentativos que nacen de la historia y que, como lo dice el título de este encuentro, tienen que ver con nuestro presente. Entonces doy la palabra a la profesora Bocci. Gracias, buenas tardes para todos y en primer lugar os agradezco porque habéis hecho el esfuerzo de venir acá esta noche a ser parte del meeting. ¿Qué quiere decir hacer parte del meeting? Y sobre todo habéis hecho el esfuerzo increíble de venir a reflexionar junto a nosotros sobre una parte de la historia, sobre una parte de nuestra historia, una cosa que no podemos dar por supuesta. ¿Por qué? Porque el 68, quisimos que este encuentro se llamase así. ¿Por qué llevar el 68 al meeting di Rimini? Cuando con Francesco Magni y Marca Busani y los demás colaboradores de la muestra de la exposición, comenzamos este trabajo. Oh, mirad que no se puede dar por supuesto este argumento en el meeting de Rimini. ¿Por qué? Os quito de inmediato una duda. La respuesta no es porque es el aniversario del 68, sinceramente porque haciendo el trabajo de una que estudia la historia, os aseguro que los aniversarios son como una pesadilla que tienen a condicionar incluso demasiado nuestro trabajo. No es para esto. Algunas veces los aniversarios son importantes, nos hacen pensar, pero no es esto el objetivo. ¿Por qué? Quiero comenzar desde esta pregunta y no por esto, no por nada yo quise ponerla como el título de nuestro encuentro. Es una constatación que hago como profesor de historia, que encuentro todos los días tantos jóvenes, sobre todo encontrando especialmente, y gracias a Dios, agradezco al cielo todos los días por esto, que hay tantos jóvenes que trabajan con nosotros para preparar esta exposición, de una constatación, de un hecho del cual me di cuenta desde el inicio. Es decir, el 68 es un mito muy potente, es un mito que provoca, es aún un mito que tiene un encanto, un cierto encanto que para nosotros los adultos nos parece encantador. Pues yo nací un poco después, pero de todos modos, en algún modo,
yo nací un poco antes, pero de todos modos, eh, al final de los años 70 y en los años 80 tenemos una cierta idea de lo que sucedió en el 68, pero sobre todo para quien lo vivió como una parte breve pero significativa de la propia vida. Yo comienzo desde el hecho que es un mito para nuestros jóvenes. Y esto, y esto nos marca mucho a los jóvenes porque es muy fácil dejarse fascinar de un mito que viene de la historia. Para las generaciones de hoy es un mito incluso para los jóvenes que no saben nada. E incluso diré que muchos de quienes trabajaron con nosotros para trabajar esta exposición no sabían nada. E incluso estaban fascinados de esta cosa, una cosa lejana pero seductora. Y entonces este recorrido expositivo, que en realidad muchos de ustedes que lo habéis visto, no es justamente sobre el 68. Nosotros decimos 68 por brevedad, pero la pregunta fundamental es, ¿queremos todo? Obviamente, este no es un título casual. Queremos todo. Este queremos todo, por lo menos para mí, eh, el in- y al inicio fue así para mí, nace del intento de superar los límites y las barreras de este mito para hacer cuentas con el fenómeno histórico del 68. El primer objetivo, por lo menos en aquello que tiene que ver conmigo, no es un objetivo muy distinto de aquel que persigo cuando doy clases, es de darle una fisonomía plausible para los jóvenes que todavía lo sienten como un fenómeno fascinante y provocador. ¿Cómo es posible? Me pregunté. ¿Por qué para los chicos no es un objeto histórico cualquiera? No es, por ejemplo, como estudiar Lenin, Mussolini, la Guerra Fría, las guerras mundiales. No, no lo estoy diciendo acaso, porque para mi generación, para nosotros que fuimos jóvenes en el 900, esta gran historia del, del inicios del 900 tiene una gran fascinación, tiene una fascinación terrible, pero es fascinante. Pero para mis estudiantes no es así. Para ellos no es igualmente fácil estudiar Lenin que estudiar Napoleón, porque ha pasado un siglo. Y ni siquiera el 68 es más, tiene una especie de luz particular que vuelve más fácil el enmedicimarse en este acontecimiento histórico, sobre todo para jóvenes que lo estudian en los escritorios de la universidad. ¿Cómo es posible? Me pregunté y encontré motivos un poco distintos de aquellos que quizás provocan las generaciones más adultas, mi generación, por ejemplo. Pensando, por ejemplo, a los, los estragos que el 68 generó. ¿Qué fue el 68 para nosotros? Para nosotros, incluso si no lo vivimos, que, que un poco lo tenemos en nuestro ADN, que vivimos en medio del 68. Fue un siglo de tantos autoritarismos, fue la remoción del padre, todos los padres, no solo que el biológico, de autodeterminación, y después de politización extrema, y entonces de luchas entre facciones contrariamente opuestas, entre barricadas, peleas con la policía, gas lacrimógenos, ciudades devastadas, intolerancias recíprocas. Los más ancianos de nosotros se acuerdan de estas guerrillas urbanas. ¿No es esto lo que hace reflexionar a los jóvenes? No es esto lo que hace reflexionar a los jóvenes. Esto no es lo que le tienes que decir en el primer lugar. No es ni siquiera el problema, uno de los problemas grandes del 68, que esta mañana nos dijeron esta mañana, el consumismo. Un, un enemigo del 68 es el comunismo.
nuestros jóvenes viven incluso al baño María en una sociedad consumista. El punto, me parece, y esto es algo que guió nuestro trabajo, nuestro recorrido, el punto es que está contenido en una palabra, cambio. Para ellos, después, quizás ellos me pueden corregir, porque la cosa más interesante de este asunto es que es un lugar de diálogo, de confrontación, y encontrando ustedes que venís a la muestra, descubrimos cosas que nosotros no imaginábamos ni siquiera, pero el cambio es la palabra clave. Me parece que esta palabra resume bien la fuerza de provocación, sobre todo para las generaciones más jóvenes. Os debo decir que quizás no habría aceptado la invitación de Francesco Magni y Marta, que me conocieron en esta aventura llena de imprevistos, si no hubiera percibido exacto este interés de los interlocutores más jóvenes. Ocuparse desde un punto de vista histórico del argumento significa, de hecho, comenzar a brindar instrumentos para poder entender, para confrontarse seriamente con ese mito que nos fascina, quizás para desestructurarlo. Yo estoy convencida que los mitos jamás hacen bien, dejad que os lo diga. Entonces, de la historia tenemos una ayuda. Sobre todo, me aventuré en un año que estuvo lleno de solicitaciones, de cambios, de entonces, desde entre puntos de vista muy distintos que teníamos incluso los curadores de la muestra, de esta necesidad de entender de cuáles son las cosas de verdad útiles para decir en el contexto del meeting de Rimini, entonces yo me aventuré en este ámbito porque verifiqué que el argumento del 68 tiene la capacidad de pescar en un nivel profundo, diría casi existencial, incluso este aspecto. Hablamos esta mañana en la testimonianza de Aldo Brandali. Es una palabra, es una cuestión grande para nuestros jóvenes afrontar el 68 y afrontar el cambio es algo que quiere decir muchas cosas para ellos. El cambio tiene tantos significados, está como compuesta de estratos sucesivos que nos llegan más allá, no nos dan una tregua, porque cuando paso al final del turno hay alguien que me para y alguna de nuestras guías admirables, que yo estoy estupefacta de cómo estas personas son capaces de explicar una muestra de historia a gente que quizás ha vivido el pasado. Todas las veces que paso por esta muestra, estas guías tienen algo para preguntarme, no están jamás satisfechas, quieren profundizar más la cuestión. Y esta cuestión implica, lo bien ellos, la espera, una explicación, incluso una pretensión, un coinvolverse a nivel, un involucrarse a nivel personal. Su humanidad, la universidad, los cursos. ¿Cuál es ¿Cuál es el significado del estudio?, preguntaba uno de ellos. Nuestros jóvenes tienen muy fuerte esta pregunta y por esto las relaciones con los profesores, el laboro en las organizaciones de representación estudiantil, porque muchas de estas instituciones nacieron en el 68 y también tengo que decir que son jóvenes inteligentes y vienen afuera otras cosas como los problemas del país, problemas colectivos, problemas personales, en fin, hagamos un resumen. Resumamos con otra palabra, mundo, el cambio del mundo a partir de sí mismo, pero también a partir de la universidad, a partir de todo aquello que tengo alrededor, es decir, el mundo, esa dimensión que es típicamente del 68 y que por esto se entrecha con la voluntad de cambio. Entonces, también para los jóvenes que trabajaron con nosotros hoy, tanto es verdad que para algunos de ellos, cuando se pusieron a estudiar los hechos de hace 50 años, los leían como si fueran hechos de hoy. Y entonces esto fue naturalmente necesario todo el trabajo de profundización que el tiempo pasado no hay una perfecta sobreposición entre los dos tiempos. De todos modos, viendo la puesta en juego y aceptando la sfida, andando detrás de los intereses de los jóvenes,
de confrontarse. Esta fue una ocasión preciosa que cambió nuestro año de universidad y que, permitidme que lo diga, se demostró una óptima razón para ponerse a hacer este trabajo. Entonces, os decía cambio, esta palabra que nos pone inmediatamente en conexión con el 68. Después de haber puesto este tema, con el ánimo de quien, como con el alma de estos jóvenes que yo conozco que la quieren tanto, apenas comenzamos a estudiar y a reflexionar, sigue una avalancha de preguntas, cada vez más difíciles. ¿Qué quiere decir cambio? ¿Hacia dónde tendremos que ir? ¿Cómo hacemos? ¿Quién nos guía? ¿Qué cosa tiene que cambiar? ¿Cuáles son los instrumentos? Y después, la otra, la otra gran pregunta terrible, ¿quién es capaz de cambiar? Es una domanda que puede ir, que pesca aún más en fondo, más en profundidad. No, no podemos dar por descontado el peso de estas preguntas. Son preguntas que vienen desde el 68, pero que ciertamente caracterizan nuestro tiempo, que entre otras, lo sabemos muy bien todos, es tan lleno de trabajos, de problemas. En este punto del discurso podemos hablar, vamos hacia otros problemas, otras palabras. El cambio esperado y deseado por la generación de entonces, quizás el segundo elemento con el que nuestros muchachos se están enfrentando. Estos deseos eran globales. Los jóvenes de los años 60 han surgido como una categoría social así, asestante, que se distingue de los jóvenes precedentes por categorías como los gustos o la cultura. La juventud de los años 60, lo veréis o lo habéis visto en función de si habéis ya visto la exposición o la veréis más adelante, ha adquirido una dimensión planetaria, a pesar de las diferencias muy relevantes que hay entre la vida de un joven de Praga o de Varsovia o la vida de un joven de París, de Milán, de las universidades japonesas. Pero existen los jóvenes entonces. Es la primera generación quizás globalizada de la historia. La primera generación globalizada que desea un rol de protagonista del cambio. También desde este punto de vista, los jóvenes de hoy se dejan interrogar mucho. Me gustaría recordar lo que preguntaba una de nuestras chicas, una de las guías, a Branco Bonisoli, en ese encuentro tan impactante. ¿Cómo es posible, preguntaba, que los jóvenes de entonces no descansaran pensando en una guerra que estaba en la otra parte del mundo? A nosotros no nos sucede lo mismo. Y entre nosotros, jóvenes de hoy, se refiere a los jóvenes más conectados con la historia y a lo largo del mundo, más aún que los del 68. Y esta joven se sorprendía por esta amplitud de los jóvenes de entonces. Para ellos el 68 es una fase épica que hace los caminos estrechos y pequeños del mundo de hoy un poco ahogantes, asfixiantes. Llegan desde el 68 como una avalancha, una serie de preguntas sobre el rol que los jóvenes hoy pueden y quieren tener en el mundo, sobre quiénes pueden ser los interlocutores creíbles. Y este es un grandísimo problema del 68. ¿Qué interlocutores se encuentran nuestros jóvenes a día de hoy? Siempre decía Bonisoli el otro día, y me ha marcado mucho, y lo he dicho a todo aquel que he encontrado desde entonces, él contaba como un muchacho entre los 13 y los 19 años decide convertirse en terrorista. ¿Eso es cómo es posible? 13 años son muy pocos, pero tampoco 19 son muchos. También 19 son pocos. Esto nos hace interrogarnos mucho. A mí como educadora, como adulto, como gente que está mirando y que tiene que ver todos los días con jóvenes. Por tanto, ¿quiénes son los interlocutores creíbles? Como se ha notado, al parecer, en el 68 no han distinguido mucho entre
gente que intentaba y gente que no intentaba involucrarse. El camino ha sido en rampa hacia arriba. ¿Qué camino recorremos? ¿Cuál es el itinerario? Porque los caminos del 68, que están brevemente en nuestra exposición, el marxismo, la escuela de Frankfurt, el tercermundismo, el inconformismo católico, no se encuentran en los mapas señalíticos de los jóvenes de hoy. Por tanto, la urgencia sobre el camino a recorrer es urgente, es ardiente, nos faltan puntos de referencia, y faltan los puntos teóricos para entender también los puntos teóricos de entonces, para entender qué es el marxismo, la escuela de Frankfurt, qué era el tercermundismo, etcétera, etcétera. Es una pregunta, decía, ardiente. Es como, bueno, no digo la gente que ha hecho la exposición con nosotros. Estoy pensando más bien en las aulas de la Universidad Católica en la que yo enseño. Cuando hablan estos chicos, me da la impresión de que vivan en el vacío. Ante ellos no hay caminos, ni delante ni detrás. Y es un vacío que asusta, hecho por ausencia de puntos cardinales. Ciertamente, desde este punto de vista, las diferencias con el 68 son muy notables. Pero el 68 tiene que ver porque el rechazo a priori del pasado y de quien con autoridad transmitía valores ha desaparecido en el horizonte vacío, por desgracia vacío de hoy. Habría muchas otras cosas que han fascinado a nuestros chicos que están como guías en la exposición. Hay muchísimas, yo digo solo una. Quien lo ha visto, una persona ha dicho, bueno, estáis un poco obsesionados, habéis visto el 68 todo a la lucha de esta instancia, habéis juzgado todos los acontecimientos del 68 a la luz de este acontecimiento, ¿no? Y es el deseo de autenticidad. Y ese deseo de autenticidad que los jóvenes de los años 60 han mostrado. Y por tanto, tenéis razón cuando decís que la segunda sección de la exposición, que se encuentra de esto, está coja. Bueno, sí, porque las cosas que más ha llamado la atención a nuestros chicos, en este deseo de autenticidad, se reconocen nuestros propios guías, nuestros jóvenes guías, y ha sido una elección. Podríamos haber optado por muchos otros caminos y hemos optado por este porque en realidad cuando hemos empezado con este trabajo, yo personalmente había hecho una elección diferente. Durante un año de trabajo han sucedido muchas cosas. ¿Cómo comenzó? Empezó como en dos vías diferentes, como si estuvieran en dos andenes diferentes. Los guías y yo queríamos estudiar lo que el Papa Francisco llama el cambio de época, convencidos que el 68, bueno, quizá no estuviera en el origen del cambio de época, pero sin duda fue un gran detonador, un acelerador del cambio de época. Nos habría gustado desarrollar más las consecuencias, la parte de la mutación antropológica. Pero los chicos con los que trabajábamos iban en otro andén, estaban por otra vía y hablaban entre ellos, y ha llegado un momento en el que las dos vías han convergido y hemos hablado entre nosotros, y creo que uno de los resultados más bellos, al menos para mí, es que hablándonos, poniéndonos en conversación entre nosotros, los responsables de la exposición, se enriquece siempre, porque el otro siempre te hace ver la cosa, el objeto, como tú no lo has visto. Y ha sido una gran riqueza de ponernos en discusión unos y otros. Como decía Don Milani, citado por uno de los profesores de letras, en uno de los manifiestos más notables del 68, hemos entrado en este especie del me interesa. Y hemos dado espacio a este me interesa de los chicos, de los estudiantes, porque creemos que sea un camino privilegiado para enseñar. Y es que hay que privilegiar esto. Yo me voy a salir, me extraigo del 68. Puede suceder y descubres otros intereses, y que es un recorrido guiado y es útil, purifica, permite que salgan cosas más interesantes, más útiles.
y que por tanto el camino del conocimiento hecho conjuntamente, hecho por los profesores, pero también por los enseñantes que nos han ayudado, te permite que surjan cosas nuevas y te permite decir todo aquello más aún, mejor aún, de cómo podría decirlo yo, a través de las palabras de una chica que nos ha ayudado mucho. Se llama Margarita, sabía ya que la iba a citar, por tanto me perdonará, y sabe al final que al final de nuestro trabajo ha dicho: la historia es una locura, es asombrosa, ayuda a entender, pero mentiría descaradamente si dijera que ya lo he entendido todo. Ahora las preguntas han surgido, no solo las preguntas con respecto a ese periodo, sino también a hoy. Permite entender lo que ha sucedido entonces y hoy, pero sería falso buscar en el pasado la respuesta, la solución a los problemas de hoy. Requiere un diálogo entre pasado y hoy inevitable, simplemente porque leyendo aquellos ensayos, aquellos fragmentos que he visto, también los vídeos que he visto, y Margarita ha visto muchísimos, frente a jóvenes que se encontraban oprimidos por la sociedad, yo me pregunto, ¿pero esto hoy es verdad para mí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que oprime? ¿Qué es lo que me oprime? ¿Qué es lo que me libera? ¿Qué libera? Como veis, es un desafío importante y difícil, y os puedo garantizar que no es simple para los jóvenes de hoy. La exposición se mueve en este doble nivel, en este doble andén. Tiene dificultades interpretativas para entender quiénes somos y qué queremos. Habréis podido ver que la exposición se articula en torno a una serie de pasajes que yo resumo brevemente. Un último vídeo querría ofrecer hipótesis, reflexiones que nos parecen interesantes, con las que nos parece interesante que debemos medirnos. Habéis visto que nuestra hipótesis desde un 68 largo, que comienza con el boom económico, el desarrollismo. ¿Por qué esto? Porque los protagonistas del 68 son los jóvenes que por primera vez viven en un mundo que está conociendo el bienestar, un dato bastante increíble a los ojos de la historia. Intentan llevar a cabo la revolución y no son los jóvenes que han vivido las restricciones, vida terrible de sus padres, han nacido después de la Segunda Guerra Mundial, tienen ya acceso a instrumentos de instrucción, modos para conocer el mundo, métodos y instrumentos que sus padres no tenían, y la protesta no ha salido de la pobreza o la sensación de pobreza, o al menos no para todos, no para los muchos muchachos hijos de pequeña y media burguesía y que serán estudiantes y trabajadores del 68. ¿De qué nace? ¿Por qué se rebelan? En los orígenes, quizá de todo ello, se dé la promesa del bienestar, de la sociedad del bienestar. Los deseos. ¿Cuál es esta promesa? Los deseos pueden y deben ser cumplidos. La felicidad se activará por los bienes de consumo. Casi que se puede comprar. El consumismo anima la esperanza de que la felicidad esté detrás de la esquina, que los bienes adquiribles son el amigo más fiel para quien quiere cumplirse a sí mismo y quien quiere que vaya a acabar bien las relaciones humanos, afectivos, de afecto que están en su corazón. Y es por eso que madura la revolución de los jóvenes contra la sociedad burguesa y se manifiesta toda una serie de fenómenos que evidencian incomodidades existenciales, poniendo en evidencia posiciones en las que los jóvenes empiezan a ver que los adultos empiezan a ver que los jóvenes están estrechos. Por tanto, la contestación de los años 60, sería más justo decir, quiere salir de un sistema de valores que parece que haya elevado al bienestar como fin. Este es el punto, quizás. En realidad, este mundo burgués, los chicos del 68 lo dicen leyendo a Marcuse, se sirve de esta promesa para integrar a los individuos en el sistema, homologando, pero sobre todo
reduciendo los deseos, consumiéndolos con el deseo de reducir el conformismo en el mundo de los adultos, en el que los jóvenes de los años 60 desean, del cual los jóvenes de los años 60 desean liberarse. Hemos dado tanto espacio al grito de protesta de estos jóvenes que encuentra su origen no tanto en las derivas ideológicas del 68, 60. Nuestros chicos se han sentido reconocidos en Mario Savio, en los estudiantes de las universidades americanas que se empiezan a revelar entre el 62 y el 64 y que plantean preguntas apremiantes tales como: ¿es posible vivir en un mundo diferente y mejor? Si quisiéramos cambiar la sociedad, ¿de qué forma podríamos hacerlo? Y aquí encontraréis toda una serie de cuestiones, la caída del capitalismo americano, la juventud católica en todo Occidente, que ha animado mucho la contestación juvenil, y el propio 68. Y también todas estas cuestiones que tienen que ver con la dificultad y el dolor del mundo: Vietnam, América Latina, el racismo, el neocolonialismo, también los tanques del Pacto de Varsovia, los problemas detrás de la cortina de acero, el telón de acero, y empieza a surgir el núcleo duro de esta crisis, el problema de la tradición, los valores religiosos, la pedagogía católica, también la vieja interpretación de la historia marxista, aún en manos de la vieja izquierda. Encontraréis también, estoy haciendo un recorrido largo por medio de intentando mostrar las 5 secciones que componen la exposición: la universidad, la academia, los problemas a los que los jóvenes empiezan a echar en cara a sus profesores, de autoritarismo envuelto en esta sociedad que no responde. Todos los problemas que se refieren a las universidades de masa, la crisis de los organismos estudiantiles representativos y el problema oriental, y aquí agradezco del 68 en Oriente, y aquí agradezco mucho a Rusia Cristiana su colaboración, el asamblearismo, la contracultura, Mao, la revolución cultural, todas las cosas que encontraréis en la exposición, llegando hasta la que nos ha parecido que pueda ser la deriva intolerante, radicalización del conflicto, pero sobre todo en la herencia más duradera del 68, la ruptura con la vecchia moral burguesa y con ello con la educación sexual. Y aquí sí podemos encontrar un origen del cambio de época del que habla el Papa. Quien ha visto la exposición sabe que este punto tiene un gran claroscuro, solo un guiño, la victoria del subjetivismo, la evaporación del padre, que produce en nuestros jóvenes muy a menudo hoy la búsqueda dolorosa y a veces exasperada de figuras autoritarias, autorévoles, que cuiden de ellos. Y aquí guiamos de una forma diferente nuestro recorrido. ¿Cómo? Volviendo a lanzar las provocaciones que los estudiantes de hoy han visto en la contestación juvenil y que nos parecen aún hoy, a mediados del mitin, un camino que probar, que individuar. Vuelvo a citar a Margarita, que dice: después de haber encontrado a un testigo, una persona que ha vivido el 68, nuestros chicos han encontrado, escribe Margarita, cita: me pregunto a menudo qué significa cambiar el mundo, cómo se hace. He quedado absolutamente extasiada escuchando un testimonio. He visto que cambiar el mundo perdiéndose a sí mismo no es cambiar el mundo, sino que es perder tiempo. Y a este punto la pregunta se hace crucial y se ha convertido en contenido de diálogos y confrontaciones sobre lo que ha levantado el 68. Es difícil ver cuáles son los resultados del 68, pero también cuáles son los resultados con los que hoy vivimos estos deseos y estas aspiraciones. Lo que nos surge aún hoy son las preguntas
no solo con la sed de plenitud y felicidad, sino también el desafío de encontrar caminos que permitan a todos, cercanos y lejanos, compartir nuestro destino común. Estas preguntas no nos dejan en nada tranquilos y no podemos quedarnos callados ni acallarlas. No queremos mostrar lo que hemos entendido sobre el 68. No hay un resumen, veréis que muchas cosas no están. Hemos querido que nuestra exposición fuera una introducción, un estímulo para los encuentros con personas. Hoy tenemos una muy autorizada que tiene muchas cosas que decir sobre estos temas de los que os he hablado yo hoy, que no han perdido su carga de desafío. Obviamente sabemos que no basta lo que hemos estudiado para responder a esta pregunta, a estas preguntas, y no nos bastan respuestas fáciles ni preconfeccionadas y como tal no las hemos dado. Pero tenemos una sospecha llegados a este punto, y es que los 68istas no tanto lo queremos todo, sino también lo queremos inmediatamente, lo queremos al momento. Han dado un paso en falso, lo estamos experimentando, nuestra experiencia de todos los días. Creemos que es necesario un trabajo duro de verificación y que durará mucho, la vida nos servirá para esto. Y como hemos concluido nuestra exposición, todos nos sentimos involucrados, para nada nos sentimos absueltos. Estamos en trabajo, seguimos en trabajo y por eso queremos encontraros a cada uno de vosotros y a todas las personas que están en búsqueda como nosotros. Gracias. La profesora Bocci concluía la intervención llamándonos la atención con algunas de las preguntas de los jóvenes de ayer y de hoy, preguntas que yo le hago al director Calabrese. La primera la formularía en este modo. ¿Qué quiere decir hoy para usted, partiendo de su experiencia humana y profesional, contribuir al cambio del mundo? ¿Qué cosa construye verdaderamente la sociedad en la que vivimos? O, en otro modo, cuál es la contribución que podemos dar a este cambio? ¿Y qué cosa le diría a los jóvenes que, por el contrario, no sienten esta exigencia? Jóvenes que permanecen cerrados y aislados en sus pequeños mundos. Bueno, buenas tardes para todos. Os agradezco. Después de 4 preguntas del estilo, uno se rinde y sale con las manos en alto. En primer lugar, quisiera decir una cosa. Me agrada mucho estar aquí. Y si me hubieran pedido de venir a hablar del aniversario del 68, hubiera quedado en blanco. En el sentido que, como dice la profesora, basta de hablar del aniversario del 68. En cambio, la idea de hablar delante de un auditorio de jóvenes, en su mayor parte, sobre cuáles fueron los desafíos de aquel tiempo y qué es lo que vale la pena hoy, esto me interesó. Quisiera partir de un hecho. Viniendo aquí me vino en mente Sergio Marchionne, porque yo fui el director de La Stampa, y La Stampa en aquel periodo era propiedad de la Fiat. Y me acuerdo cuando Marchionne vino aquí y yo le hablé una semana después y él estaba completamente impresionado, estupefacto del meeting, y me decía, todos, todos me dicen que la Italia es un país con jóvenes sin un esguardo entusiasta. En cambio, yo encontré un lugar con jóvenes con una energía increíble. Y por eso Marchionne decía que tenía muchas ganas de regresar al meeting. Y para alguien como Marchionne que pasaba tanto tiempo en su empresa, es una cosa impresionante. Entonces, estando aquí, he visto esa cosa que me decía Marchionne. Entonces, comencemos. Cuando estaba viniendo en el tren, llamé por teléfono a la hermana de mi mamá, que se llama Mirella, que trabajó como médico toda su vida y ahora está en pensión, y que participó al inicio del 68, el cual inició en el 67,
como se muestra en la exposición. Y ella estaba ahí, estudiaba medicina y hizo parte de esta revolución. Y yo le pregunté, ¿qué era aquello que os movía? Y ella me dijo, la idea, el tema de la desigualdad, sobre todo dentro de la universidad, como el derecho al estudio, porque decía, hoy parece que es una garantía, pero en aquel tiempo, en los años 60, era un tema que implicaba que si tenías recursos podías ir a la universidad, por el contrario era solo una excepción. E incluso si tú estudiabas qué era la universidad, preguntarse qué función tenía, preguntarse cuál era la función de la instrucción. Y entonces ella participó a esta primera ocupación y después me dijo, incluso si su papá, es decir, el nono, si tú vas a la ocupación pero después regresas a la casa a dormir, entonces la ocupación duró una noche y ella regresó a su casa con el tren. Después le pregunté, ¿qué fue esto entonces? Hoy en día se tiende a decir que el 68, y ella me decía una cosa, nos dejó una cosa. En cualquier modo, la sociedad de hoy es menos desigual de aquella que teníamos en los años 60. A la, a la pregunta que tú me haces, ¿qué cosa se puede hacer para cambiar el mundo? Yo creo que, sobre todo hoy, lo que yo puedo decir a los jóvenes como ustedes es que cada uno debe tratar de hacer la diferencia en el pequeño de su vida. Cada día, la vida nos pone cada día ocasiones, desafíos sobre los cuales podemos decidir quiénes somos. Y es ahí, y punto. Qué cosa hizo mi tía? Una señora que hizo su vida, nunca se volvió famosa, vive en una valle, Valbembrana, pero después de esa experiencia, al inicio del 68, después vio los enfrentamientos en las plazas, su novio que después, con el cual se casó después, ellos escaparon de esta revolución porque no les gustaba el tinte que estaba adquiriendo. ¿Qué cosa hicieron? Es una cosa que cuento en el último libro que escribí. Decidieron que la diferencia ellos la querían hacer tratando de abrir un hospital en África. Diciéndolo así, nos podríamos preguntar, o sea, dos jóvenes que hicieron, se casaron en el 69 y su lista de nupcias era todo aquello que era necesario para abrir un pequeño reparto en medio de la nada en Uganda, en medio de la nada donde no existía nada. Y ellos abrieron una habitación, no es que cerca de la habitación hubiera nada, existía la sabana y en medio de la sabana hicieron una pequeña habitación que era una maternidad, un lugar donde nacían los niños y su lista de nupcias era la lista de lo que querían para este pequeño hospital. Dos pequeños, dos pequeños camas, material quirúrgico, desinfectantes. Ellos pensaron que la respuesta a su deseo de cambiamiento era tratar de ser la respuesta y viajaron, fueron a Uganda y abrieron este lugar apenas graduados. Naturalmente no sabían qué cosa les habría sucedido. Lo hicieron con sueño, con la pasión, con el corazón. Yo hace algunos años, hace 4 años, torné 45 años después a ver las consecuencias de una lista de nupcias. Y me acuerdo que la noche antes de tomar el avión desde Milán, que hizo escala en Etiopía y después para ir en Uganda, le pregunté a mi mamá, mamá, ¿qué cosa queda de tu lista de nupcial? Ella le dijo, mira, te, te lo muestro. Y desde el teléfono me dijo, quedan
algunos platos, una joyería, un poco de vajilla y el resto y todo lo demás lo destruiste tú y tu hermano. ¿Qué cosa, por el contrario, permanece de la lista de bodas de mi tía y mi tío, que según ellos trataron de hacer algo que podía hacer la diferencia en su vida y en la vida de los demás? Per- Hoy en día permanece un hospital que hace 10.000 partos al año. Es uno de los más grandes hospitales de Uganda que nació de una lista de bodas. Entonces es una cosa que me conmovió cuando yo fui, viendo como el sueño de dos jóvenes caminó sobre las piernas de otros médicos, de tantas personas que tuvieron la oportunidad de ir ahí. Podría decir una, una maldad, no quería decirla, pero ellos fueron a hacer algo que nosotros hoy en día decimos, ayudémoslos en su casa. Ellos fueron a hacer lo que hoy en día nosotros decimos, ayudémosle en su casa. Porque no es equivocado para nada decir ayudémosles en sus países, pero después hay que hacerlo efectivamente. Entonces, ¿qué cosa es hoy hacer la diferencia? Según yo, diré algunas cosas dispersamente. Hacer la diferencia es subtraerse a las obligaciones, a la dictadura de la popularidad. Yo tengo una hija de 11 años y hago lucho con ellos porque la palabra popularidad, ¿sabes? Ellos me dicen, papá, mira, mi amiga es la más popular de la clase, él es el más popular de la escuela. ¿A quién le importa? Les digo yo. Y ellos me dicen, no, tú no entiendes. Y yo les respondo, pues yo también tuve 11 años. Entonces, esta idea de que todo se resuelve con el hecho que tú en un punto actualizas una cosa. No digo más Facebook porque cuando le dije Facebook a mis hijas, ellos me dijeron es una cosa para los abuelos. Digamos que tú pones algo sobre Instagram y ves con ansia a cuántas personas les gusta. Este hecho que entregar a los demás el juicio continuo sobre quién eres tú es una cosa. Yo os doy un consejo. Si podéis, tratad de escapar de esta cosa. Hacedos una idea de quiénes sois. Mi- Mirad al espejo y preguntaos qué cosa os interesa en la vida. La segunda es el valor de las palabras. Entonces, nosotros vivimos en una sociedad en la cual hemos completamente perdido el valor de las palabras. Hagamos un experimento. Es, hoy en día no existen las palabras normales. Enojado, irritado son palabras banales. Es decir, todo es súper. Si hay alguien que ve un accidente en el semáforo, inmediatamente, incluso por culpa de los periodistas, es un súper testigo. El testigo, ¿quién es? Es aquel que no ha visto. ¿Por qué existe el súper testigo? Y asimismo, todo como por ejemplo nuestros políticos en Twitter, el presidente de los Estados Unidos, o uno dispara un misil de comunicación cada día, o si no, no existe. Pero yo os pido de hacer un experimento. Tratad, antes de decir una frase fuerte, paraos un segundo y subtraed algo. Quitad una palabra que os sembra bella, explosiva, que impresiona, y utilizad la misma palabra pero normal. Pero os aseguro que hace mucho más efecto y las personas se pararán y en este momento me vienen en mente solo palabrotas que no puedo decir en este momento. Pero por ejemplo, si vosotros queréis decir, mi mamá me dijo que
esta noche no puedo salir, estoy como una bestia. Si en cambio tú dices, sabes que esta cosa me provoca mucho dolor, todas las personas quedarán muy impresionadas. Este también es un consejo entre nosotros, visto que hay más hijos que papás. Si vosotros, en vez de gritados a vuestros padres que os dicen, no, no podéis ir al cinema, si probáis a decirle, sabes mamá que esta falta de confianza hacia mí me provoca mucha tristeza, porque los papás están muy listos a que ustedes alcen el tono. La sociedad no está preparada para esta tranquilidad en las palabras. Yo hice un experimento. Todos los días recibo un gran número de insultos a través de los emails o de Twitter, y normalmente la gente se enoja y tiene la necesidad de insultarte. Pueden decir cosas muy exageradas. Por ejemplo, el otro día, antes de ayer, me desperté y encontré una mail que dice, se avergüence. Yo creía que usted era una persona buena y habiendo leído sus libros, y después abrí la página web de su periódico, y en vez de hablar del puente de Génova, hablaba de uno de los partidos del campeonato. No leeré jamás porque estoy muy desilusionado, se avergüence. La primera cosa que yo pregunté es, ¿de verdad abrimos con el partido de la Lazio? Y entonces me dijeron, no, puede ser que por un momento, mientras se desplazaban las cosas en el sitio, hubiera aparecido el partido de la Lazio. El instinto, ¿qué cosa te diría? Te mandaría de insultarlo, porque no fue así, pero yo traté de hacer una especie de sacrificio. Una o dos veces al día trato de responder muy gentilmente. Vea, le agradezco que leyó mis libros, me sorprende mucho que sucedió esto, porque dimos una gran cobertura con un gran número de periodistas muy importantes a los acontecimientos de Génova, por su dramaticidad, por lo que sigue, etcétera, etcétera. No soy capaz de entender por qué sucedió esta cosa, pero le aseguro que no era nuestra intención. 10 minutos después, le contestan al email, perdóneme por favor, yo me levanté mal esta mañana, yo continuaré a leer su periódico. Es decir, cada vez que alguien te ataca y tú le respondes con gentileza, es decir, hoy todo tiene tanta maldad que si hay un pequeño accidente, dos coches se chocan, ambos bajan del choque enojados y es la batalla del fin del mundo. Si uno de los dos baja de la máquina y dice, oh, lástima, tenía una reunión, metámonos de acuerdo rápidamente, así continuamos con nuestros días, el otro de inmediato, que podría estar muy enojado, se siente, ve a sí mismo y dice, ¿por qué? Entonces, probar a bajar el tono es uno de los grandes desafíos que tenemos que hacer hoy. Ustedes me diréis, este es un método. No, es también la sustancia, porque nos dice que no podemos vivir con exageradas revoluciones, y sobre todo otra cosa, que no podemos vivir pensando que la vida sean 100 metros. La vida es un maratón y hay que establecer un paso tranquilo en el cual se puede reflexionar, pensar, poner un pie después del otro, ver los kilómetros pasar. No es todo algo que se hace corriendo. Hay que tener el sentido del tiempo. Las cosas hay que tener el sentido de conquistar. Tú mismo. En la exposición se habla, por ejemplo, del consumismo ya de los años 50, 60, porque
atención, entre el consumismo de los años 50-60 y el de los años 90 hay una diferencia inmensa. El consumismo de años 50-60 era uno en el que para satisfacer el deseo surgía la necesidad de tiempo, labor, cansancio, porque la lavadora se compraba en 48 ratas y llegaba después de un largo rato. Mi abuela quería la lavadora a toda costa y entonces decidió vender la 500 para comprarse la lavadora, y durante bastante tiempo puso en el mismo plano, comparó si prefería lavadora o el coche, entonces al final decidió optar por la lavadora porque tenía 5 hijos y no obstante era una mujer de bien, o sea que tenía posibles, pero al final optó por la lavadora, mientras que en los años 90, 2000, los más cercanos a nosotros, antes de la crisis 2007-2008, son una idea de satisfacción inmediata del deseo. El problema es que cuando el deseo se satisface inmediatamente, ya no tiene ningún valor. Probad, experimentadlo. Yo lo veo nuevamente con mis hijas. Cuando piden una cosa y la obtienen al momento, pierde interés inmediatamente, en poco tiempo. Mientras que si uno le pide que lo conquisten estudiando más en el colegio, haciendo algún trabajo en casa, estando atentos, le marcan algún objetivo, la conquistan por sí solas y la valoran más, porque el viaje es más importante que la meta, es el recorrido, el conquistarse las cosas. Por tanto, poneos metas, daos objetivos. La tercera cosa que quiero decir, porque hay autenticidad en el conquistar las cosas, en el sentirlas. Uno tiene que sentirlas, sentírselas sobre sí, porque de lo contrario no son auténticas. Los 100 metros se hacen sin respirar. La maratón uno la siente porque se requiere la cabeza para hacerla, requiere la paciencia y la tenacidad. La última cosa, que es la que mejor veo, es que nuestros abuelos, bueno, les ha costado mucho, han tenido que hacer mucho esfuerzo, y así la Italia reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial ha requerido mucho esfuerzo. Y después se ha pensado que el progreso, el futuro, el bienestar fuera defender a los hijos de uno de la fatiga, del esfuerzo, del cansancio, que se cansen y se esfuercen menos de lo que nos ha costado a nosotros. Y esto es un inmenso engaño. Porque yo creo que si uno me pregunta ¿cuál es el mejor consejo que tú podrías dar a un chico o a un padre? Yo le digo, esforzaos, porque el esfuerzo es la cosa mejor. Solo el esfuerzo, solo el trabajo nos salvará. Porque el esfuerzo es lo mejor que yo os pueda desear, porque quiere decir conquistarse algo. Significa dar un sabor a las cosas. Incluso para un examen de universidad o también en el liceo, en el instituto, ponerse a estudiar a las 5 de la mañana y de 5 a 7 de la mañana, bueno, es que es un cansancio, pero es que la satisfacción que da es infinita, es grandísima. Conquistar las cosas con fatiga, con esfuerzo. Yo creo que los padres no deberían proteger a los hijos de ese esfuerzo, acompañarle y darle los instrumentos, no protegerles. Porque cansarse es la clave para hacer las cosas, porque las cosas verdaderas nunca son gratis, nunca llegan así gratis. Plantearse preguntas. Aplausos del público. Plantearse preguntas es fatigoso. Mucho mejor plantearse, pensar respuestas, frases que nos gustan, poner un me gusta sobre una foto, plantearse preguntas, atormentarse. Mejor aún, preguntarse dónde estoy, en el punto en el que estás, intentas entender. El esfuerzo es lo que verdaderamente puede salvarnos, y es que es el antídoto a una sociedad, o lo que no nos gusta de la sociedad ahora. Y yo estoy en una super minoría. Creo que la respuesta a los jóvenes no pueda ser
está bien, chicos, no encontráis trabajo, os daremos dinero por parte del Estado porque no encontráis trabajo. La respuesta debería ser, bueno, os daremos los instrumentos para que construyáis una vida. Y es que os daremos instrumentos para que os la sudéis, os vamos a dar instrumentos para que llevéis a cabo esfuerzo, porque de lo contrario, ¿qué vida es? ¿Qué vida es esta si a uno no se le anima a probar, incluso a probar para fracasar? Porque se requiere salir de esta lógica y de este tipo de ética, de delirio, del éxito por el cual a uno tiene que irle bien, tiene que salirle bien desde el principio y que si se equivoca ha acabado. Si vosotros intentáis hacer 10 cosas en un día y sois capaces de hacer 6 y falláis en 4, joder, es un gran día. Habéis sido capaces de sacar adelante 6, pero si es que no intentáis ninguna cosa porque habéis el temor de fallar, intentad 10 cosas, intentad, aunque algunas no salgan. Ahora voy a haceros un ejemplo, pero no es un ejemplo intelectual, a mí me gusta mucho. Y este es Michael Jordan, mi preferido entre los jugadores de baloncesto. He trabajado lavando platos para poder comprarme las zapatillas de Michael Jackson que tengo ahora aún, aunque están absolutamente destruidas, porque si me la hubiera dado mi madre, inmediatamente las hubiera desechado, pero sin embargo, como estuve en la Fiera di Milano, en el pabellón de exposiciones de Milano, lavando platos para poder comprarlas, para mí tienen un valor infinito. Una vez le pregunté directamente a Michael Jordan, no Michael Jackson, Michael Jordan, cómo se convirtió en el mejor jugador de baloncesto de la historia. Y él ha dicho, cada vez que he fallado, yo en los entrenamientos no dejaba de olvidar estos fallos. Y cada vez que iba al gimnasio yo me quedaba media hora más y trabajaba en mis errores para corregirlos. Pero como acabábamos el entrenamiento a las 8 y el gimnasio cerraba a las 8, yo iba al Bedel y le pregunté, ¿no podemos mantener las luces encendidas hasta las 8:30? Y dijo, no, a las 8 me voy. Y entonces busqué su punto débil, y el punto débil del Bedel era que era muy goloso, y un punto fuerte era que mi madre era una gran repostera y yo le llevaba tartas, y él dice, un trato, yo le traigo tartas 2 veces por semana y usted me mantiene media hora más cada día, de las 8 a las 8:30, las luces encendidas en el gimnasio. Y entonces yo le llevaba, él probó las tartas y estuvo de acuerdo. Y entonces yo, como me equivocaba mucho, he corregido mucho en los entrenamientos. Y por tanto me he convertido en un gran jugador corrigiendo mis errores. Por tanto, yo os animo a que no dejéis de intentar las cosas, porque aunque os equivoquéis, corrigiendo vuestros errores, podréis convertiros en grandes personas. Agradezco a nuestros invitados el encuentro de hoy y me gustaría decir que después de lo que hemos escuchado esta tarde, podemos bien entender quizás más la invitación que el Papa Francisco nos ha hecho en el mensaje dirigido al meeting, de apertura del meeting de este año. La invitación a no renunciar al sueño de que el mundo cambie a mejor. Creo que hemos tenido muchos ejemplos, 2 personalidades autorizadas que nos han acompañado en esta posibilidad de conocimiento, de recorrido. Nuevamente les agradezco su participación y recuerdo a cada uno de ustedes la posibilidad de contribuir a la construcción de un lugar como el meeting, y por tanto os invito a quien quisiera a dar una pequeña contribución en los espacios Dona Hora para construir esta gran historia. Gracias, muchas gracias.